Lee y escucha. Sonidos que se leen. ProDaVinci. En Agenda Éxitos. 12:35 del mediodía, hoy martes de ProDaVinci. Está con nosotros Luisa Salomón, periodista de ProDaVinci, con un trabajo recientemente puesto allí en el portal Cuando Cada Minuto Cuenta. Cuéntanos, Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida, como siempre, a tu casa, a tu sección ProDaVinci en Agenda Éxitos. Bienvenida, Luisa. Hola, qué muchas gusto gracias. verte nuevamente. Ciertamente, siempre es un gusto estar aquí. Muy interesados en conocer sí. qué nos presenta este trabajo especial de ProDaVinci que, bueno, involucra el tema de la salud. Sí, de la salud cardiovascular en particular. Pero también es un tema de sistema sanitario en general, porque el infarto, como sabrán, obviamente es muy frecuente. O sea, todos conocemos a alguien que le da un infarto, pero además es literalmente la primera causa de muerte específica en Venezuela, o al menos lo fue hasta 2016, de ahí en adelante no tenemos cifras, pero sabemos que incluso en ese momento las enfermedades cardiovasculares, dentro de las muertes por enfermedad cardiovascular, las de infarto o cardiopatía isquémica, que viene a ser lo mismo, fueron el 60% de las muertes cardiovasculares que hubo en el año 2015. Y esas son las últimas cifras disponibles que tenemos, pero además es una tendencia mundial. O sea, las enfermedades cardiovasculares suelen ser la primera causa de muerte en el mundo. Y dentro de la enfermedad cardiovascular, el infarto al corazón, que es lo que ocurre cuando se forma un coágulo, se bloquea la irrigación sanguínea dentro del corazón y se produce el infarto, que es básicamente la muerte del tejido del músculo del miocardio, o sea, del miocardio, que es el músculo del corazón, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? El infarto es una emergencia. Y es una emergencia que requiere una atención demasiado rápida porque, bueno, en la medida en que se paraliza el flujo sanguíneo al corazón, pues esto genera un montón de daño dentro del corazón y además un daño que se genera en el resto del organismo, ¿no? Es muy importante destapar la arteria lo más rápido posible. Mientras más rápido se destape, mejor posibilidades de sobrevivir o de evitar una discapacidad a largo plazo, ¿no? Por eso hay estándares internacionales para atender el tiempo. Y sobre lo que va este reportaje es sobre cómo estamos nosotros en términos de tiempos de atención de infarto. Eso te iba a decir, ¿qué tanto se puede atender una emergencia, en este caso en nuestro país? Porque sabemos, bueno, la gravedad de lo que implica un infarto, que es cosa de como dice el título del trabajo, cada minuto cuenta, ¿no? Sí, literalmente. Además, tenemos un tema que es un indicador de calidad, porque en la medida en que tú puedas atender una de las principales emergencias y causas de muerte en cualquier país, que requiere un personal especializado, requiere la infraestructura necesaria para hacerlo, requiere insumos suficientes, ya más rapidez, coordinación de los sistemas, pues obviamente te permite también evaluar el desempeño del sistema. Claro. Si puedes atender bien los infartos, muy probablemente ese sistema esté óptimo o funcionando la mejor que puede. Obviamente en el caso venezolano, que tenemos un sistema sanitario sobre lo cual ya hemos hablado muchísimo y que todos lo sabemos, un sistema muy poco preparado, con pocos insumos, pues naturalmente los tiempos de atención son mucho más largos de lo ideal. De hecho, hay otro problema, que es que en Venezuela ni siquiera se practica a nivel público el estándar de oro, digamos, para la atención de infarto, que es la angioplastia o la intervención coronaria percutánea, que es el nombre oficial, primaria, que es básicamente destapar la arteria con un catéter. O sea, es esto que todo el mundo conoce como cateterismo. Sí. Bueno, la angioplastia es básicamente meter un catéter o desde la muñeca o desde la femoral, desde la pierna, que llega hasta las arterias coronarias, encuentra dónde está el bloqueo, lo destapa mecánicamente, literal, abres el paso del flujo sanguíneo y luego se instala un stent, que es esta cuestión que es una maquinita metálica que deja abierta la arteria. Esto entra como un balón. El balón entra, pasa, abre el espacio, se deja el stent instalado y luego se retira y ahí ya se abre el flujo sanguíneo. Todo esto en el mundo de los estándares de la medicina no debería durar más de 120 minutos desde que la persona tiene el primer contacto médico. Es decir, tienes hasta 2 horas. Y dependiendo del país, ese número puede ser incluso menor. Lo ideal es que sea el menor tiempo posible. Pero ¿qué pasa? De acuerdo con los estándares internacionales, por lo menos en Reino Unido, la idea es que sea 1 hora. España, Argentina, Colombia van entre los 90 minutos, los 120 minutos. ¿Por qué? Porque mientras más rápido, mejor es el pronóstico. De hecho, mientras más rápido es posible que si tú resuelves rápido la obstrucción, pues se recupere, no se pierda tanto tejido.
Porque eso sí, el tejido que se muere, se murió. Eso no se puede revivir. Y esto implica que deja debilitado el corazón. Y esto afecta a largo plazo. O sea, no todo el mundo muere de un infarto, pero hay personas que sobreviven y entonces les cuesta respirar, les cuesta el esfuerzo, caminan más lento, pierden capacidad, movilidad, porque eso todo lo puede causar un infarto del corazón. Por supuesto. Mientras más rápido lo hagas, mejor. ¿Qué pasa? Para poder hacer una angioplastia necesitas un laboratorio de hemodinamia, que es una tecnología, pues por supuesto, muy aparte avanzada, pues muy especializada. O sea, tú requieres un cardiólogo intervencionista, requieres una enfermera que sepa atender cardiología intervencionista, requieres además la rapidez de trasladar a la persona a tiempo, un electrocardiógrafo que funcione. Los primeros 10 minutos hay que hacer un electrocardiograma para poder diagnosticar el infarto. Y lo cierto es que eso no está disponible en todos los hospitales de Venezuela. Claro. Entonces ya ahí tenemos un primer problema. En este momento, hablando con varios médicos, cardiólogos de toda el país, todos nos han dicho lo mismo, no hay capacidad para hacer en este momento angioplastia en ningún hospital público. ¿En qué proceso? En ninguno, o sea, cero disponibilidad. De hecho, el doctor Gustavo Villasmil, que él es internista en el Hospital Universitario de Caracas, él me decía que si acaso el hospital universitario puede hacer angioplastias, pero no emergencia. O sea, una cuestión planificada. Pero si llega una persona de emergencia a hacer todo lo que requiere la cadena para llegar a tiempo a atender ese infarto, no hay capacidad. Bueno, es importantísimo conocer toda esta información que nos está compartiendo Luisa Salomón, periodista de Pro Da Vinci, a propósito pues de este, artículo especial, este trabajo especial de Pro Da Vinci que usted puede ya mismo verlo en el portal de Pro Da Vinci. Está titulado Infartos en Venezuela. Pero ya tenemos en la línea telefónica a un invitado muy especial, es el doctor Jimmy Levy, cardiólogo clínico, presidente de la Policlínica Metropolitana, para conversar también con él y a través de él, pues bueno, tener acceso a más información de lo que significa para una persona que esté enfrentando un infarto, doctor, lo que debe hacerse inmediatamente. Y la escasez de todo lo que se requiere en el sistema de salud público para atender a un paciente con esta condición. Bienvenido a Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Les saludamos Luisa Salomón, Unai Amenábar y quien le habla, Albany Lozada. Bienvenido, doctor Levy. Buenas tardes, disculpen la tardanza, pero está en una emergencia. Muy agradecido por la invitación. Y bueno, efectivamente, como menciona la periodista Salomón, el infarto del miocardio desafortunadamente sigue siendo uno de los problemas más importantes de mortalidad tanto en el mundo como en Venezuela, y hoy en día existen procedimientos que, bueno, además de salvar la vida del paciente, puede pronosticar que pueda tener una larga vida o una más corta vida y sobre todo una buena calidad de vida. Es muy importante cuando el paciente se presenta o tiene el dolor, porque el paciente no está por saber si es un infarto o no, pero todo dolor torácico, o sea, en el tórax, que haya una sensación muy desagradable, a veces se habla de una sensación de muerte inminente. El paciente debe acudir a una emergencia, y si es lo más cercano, mejor. Cuando el paciente llega a la emergencia y se diagnostica el infarto, que probablemente por motivos de tiempo no lo voy a mencionar, pero al diagnosticarse el infarto, lo ideal es que vaya a un laboratorio de hemodinamia. Un laboratorio de hemodinamia que es una especie de quirófano, donde se pueden ver las coronarias prácticamente en menos de 20 minutos, y si esa coronaria, que es lo más probable, está tapada, poderla destapar en el mismo momento. Ese procedimiento se llama angioplastia coronaria primaria. Si eso se logra, prácticamente cambia la historia natural de este paciente. Antiguamente un paciente llegaba con un infarto, se esperaba ver si el paciente le iba bien o no le iba bien, y dependiendo del tamaño del infarto iba a vivir mucho tiempo más o menos. Hoy en día prácticamente hasta se puede abortar el infarto si este paciente llega por lo menos una media hora, una hora antes de abrir la arteria, desde que se inicia el dolor. Pero claro, doctor Levy, por lo que nos está comentando Luisa, antes de darle el pase a usted, prácticamente en nuestros hospitales no hay posibilidad de hacer eso. Entonces, quien tenga un malestar de ese tipo en el tórax, en el pecho, es preferible que se vaya a una clínica privada, no que acuda a un hospital público. Y luego ya se verá cómo se paga esa deuda. Pero yo no sé,
pero si va a ir a un hospital público y no le van a dar respuesta, pues perder más tiempo que es de oro en este momento, ¿no? Yo estuve un tiempo trabajando en hospitales. Actualmente estoy a nivel privado, sin embargo ya el doctor Villamil se comentó algo con respecto a los hospitales. Sí. Los hospitales tuvieron, y digo que todavía lo tienen, ciertas instituciones que dependiendo del material que tengan, pueden o no hacerse esta angioplastia primaria. Lo que ocurre es que en estos momentos uno no puede saber si eso va a ser así o no. Afortunadamente hay una sustancia que se utiliza, que no la mencioné previamente, que son sustancias fibrinolíticas, así se le llaman, que actúan como un anticoagulante que disuelven el coágulo y puede dar una ventana de más horas para hacer este procedimiento de angioplastia. Y esto son sustancias que sí las pueden tener en los hospitales, y de hecho algunos lo tienen, otros no me atrevería a decir en estos momentos qué hospitales la tienen y quiénes no, pero es mucho más económico que hacer una angioplastia. Se gana un poco de tiempo por lo menos, ¿no? Sí, puede dar por lo menos unas 6-8 horas más. Claro, lo ideal es ir directamente a solucionar el problema. Además son sustancias que no son tampoco muy económicas, una se llama la streptokinasa y el TPA, el activador de plasminógeno tisular, que están alrededor entre $1,000 y $1,500 una ampolla de estas, de tratamiento. Entonces, lo ideal es hacer la angioplastia en un primer tiempo y sobre todo que la arteria se abra antes de las primeras 2 horas que empieza el dolor. Y bueno, desafortunadamente sí, en Venezuela, sí, repito, hubo una época hace más de 10, 15 años donde sí había todos estos procedimientos en los hospitales públicos, inclusive se hacían varios al día, claro. Hoy en día, además, hay el factor tiempo, no es lo mismo, desafortunadamente, que lleguen en la madrugada a que lleguen en horas laborables, sí. Claro. aunque no lo crea. Doctor. Nosotros en nuestra institución tenemos un laboratorio de hemodinamia y una emergencia en donde labora las 24/7 por 365 días, con personal además que tiene que estar altamente capacitado, no es cualquier personal que puede hacer este tipo de procedimientos. Pero la gente sí tiene que saber que tiene que acudir a un centro lo más rápido posible, y si al final resultó que no fue un problema coronario, bueno, afortunadamente, pero ese es el mensaje que uno tiene que llevar. Doctor, ¿un infarto se anuncia previo a ese dolor fuerte en el pecho? ¿Hay síntomas que de repente pues se manifiestan en el organismo al que hay que ponerle atención especial? Bueno, esa es una excelente pregunta. La mayoría de los pacientes sí hacen algo previamente, algo inclusive puede ser hasta semanas o meses. Ajá. Por ejemplo, siente que se cansan más, han tenido unas molestias en el tórax, pero que pasan, entonces creyeron que lo interpretan como algo que se comieron. Sí. Hay una sensación que sí ocurre algo previamente, pero hay un porcentaje que puede ser alrededor del 20-30% que no siente nada previamente y la primera manifestación del infarto es ese día y es el infarto. De hecho, muchas veces la primera manifestación es algo que se denomina muerte súbita, que el paciente le da el dolor y no sé si ustedes han visto, por supuesto que lo han visto, de jugadores de fútbol, de tenis, que de repente están jugando y se caen. Y es fulminante además, ¿no? Y puede ser fulminante. Por eso es que las maniobras de resucitación y el entrenamiento en estas cosas, aunque no sea médico, es muy importante. Pero sí, de cada 10 infartos que ocurren, por decir una cifra al azar, de cada 10, 3 no llegan a los hospitales, simplemente porque hacen una arritmia que no puede ser atendida a tiempo. Pero sí puede haber síntomas prodrómicos que llaman, pero no es la regla. Bueno, estamos conversando. Perdón. Sí, Luisa. Que curiosamente la historia principal del reportaje es de una persona que vive en Maturín, una señora, que ella nunca había tenido problemas del corazón, después de tener COVID le empezó a dar como taquicardia, y ella el día que al parecer le dio su infarto, ella sintió una crisis hipertensiva, se le disparó la tensión y fue al hospital, y entre conseguir cómo trasladarse, que la atendieran, que no había cupo, que no había especialista, cuando vinieron a ver y le hicieron el electrocardiograma, ese día la dieron de alta, o sea, la estabilizaron y le dieron de alta y la llevaron para su casa. Consiguió cita para unas semanas después y le vieron el electro que le hicieron en su momento y le dijeron, es que esto fue un infarto.
y lo caminó. Eso es lo que se llama infarto caminado. De eso lo hablé con el doctor que cuando hicimos el reportaje, lo hablé con otra cardióloga también que me explicaba, hay gente que resuelve el infarto por sí solo, pero igual necesita controlarse cardiológicamente porque obviamente queda más debilitado. Es así, doctor. Pero vamos a dejarle que eso nos conteste, doctor Levy, al regreso de la pausa. Tenemos que hacer una pausa en este momento, pero dejamos la interrogante acerca de estos síntomas y qué hacer, y también un poco evaluar cuál es la situación y los tiempos, sobre todo en otros países de la región, y qué pasa en el interior del país, ¿no? Muchas veces uno vive la realidad de Caracas o de las grandes ciudades, pero ¿qué pasa cuando uno se traslada o a ciudades más pequeñas o a otros puntos más alejados de los centros más, digamos, más neurálgicos de nuestro país? Ya hacemos la pausa y venimos en tan solo minutos con más de Pro Da Vinci en Agenda de Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Tómate tu momento, Belvita. Si estás buscando un snack
cargado de sabor, saludable y que además puedas comer a cualquier hora, solito o acompañado. Yo te recomiendo Belvita Honey y Belvita Cracker. Sin lugar a dudas, ambos son para ti. Tómate tu momento Belvita y disfruta sin remordimientos ni culpas. Síguenos en @belvita_be y descubre todo lo que te ofrece. Quise decir, todo lo que te ofrecemos. ¿Ves lo que hacen los frenillos, no? Ajá. Bueno, y todo el deporte que te interesa, ¿dónde lo tienes? Lo tienes con Inter. Así que activa el paquete Premium D Sport y vive en HD la primera división del fútbol español, la Copa Sudamericana, el World Rally Championship Europa Central, el World Padel Tour y la Liga Sudamericana de Básquet. Disfruta de estas y otras competiciones con el mejor staff de narradores y comentaristas. Activa D Sport escribiendo al WhatsApp 0412 00 Inter. Y es que solo Inter te da más deportes. Bueno, en JJ Import Corp, tu tranquilidad es primordial y te aconsejo por eso que envíes tus paquetes a Venezuela desde los Estados Unidos con total confianza en nuestra entrega segura y confiable. No puedes conocer mucho más de la información que te ofrecemos, de los servicios que te ofrecemos en nuestro portal www.jjimportcorp.com o puedes escribirnos también a info@jjimportcorp.com. Recuerda que nuestra cuenta en Instagram es @jjimportcorp. Sin lugar a dudas, durante todo el año, tu aliado logístico. Piensa, lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Bueno, cuando cada minuto cuenta es el título de este reportaje realizado por Luisa Salomón, revisando, lo que tenemos en nuestro sistema público de salud para atender un infarto, algo que a cualquier persona se nos puede presentar y bueno, es muy importante conocer en detalle información acerca de qué hacer en ese momento. Y estamos conversando a propósito de este tema con el doctor Jimmy Levy, cardiólogo clínico, presidente de la Policlínica Metropolitana. Y se me ocurre preguntar, Luisa, acerca de los estándares para decidir en cada país, y en este caso nos interesa, por supuesto, Venezuela, para tomar las medidas de atención que hay que tomar en el momento en que uno siente ese golpe en el pecho y hay que salir corriendo si uno quiere preservar la vida, ¿no? Sí, como sabemos, en Venezuela no hay cifras oficiales públicas desde hace casi una década. Entonces Venezuela no evalúa sus estándares de atención, al menos no lo publican, si lo hacen las autoridades. Pero la encuesta nacional de hospitales, que como sabemos es una de estas iniciativas que trata de dar luz a lo que pasa en el sistema público venezolano, sí mide los tiempos de atención. En el caso de los hospitales, precisamente porque no hay capacidad de hacer angioplastia, miden el tiempo a puerta aguja, que es el tiempo desde que llega el paciente al hospital, entra a emergencias y se le hace o se le aplica por primera vez estos fibrinolíticos, que son los medicamentos de los que hablaba el doctor Levy. En teoría, esto en la mayoría de los países, o sea, hablo de Argentina, España, México, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, que consultamos sus estándares oficiales, los fibrinolíticos deberían aplicarse si se van a tomar como opción de tratamiento, porque Venezuela no es el único país con hospitales que no pueden hacer angioplastia, esto puede pasar. El tema es que entonces la alternativa, que son los fibrinolíticos, deberían administrarse en los primeros 30 minutos. ¿Qué pasa? En Venezuela no se cumple ese tiempo. O sea, el tiempo promedio hasta el año 2022, que midió la encuesta nacional de hospitales, que está en todos los estados del país, es 80 minutos, es más del doble, para poner el tratamiento. Pero además es muy variable. O sea, hay estados que tienen mucho más tiempos que otros. De los 23 estados del país, 20 no cumplen el estándar. O sea, están muy por encima, incluyendo Caracas, cosa que es bastante sorprendente porque uno pensaría que el Distrito Capital está mejor. Lo cierto es que ninguno tiene capacidad y esto habla mucho también de lo que implica la interconexión de un sistema. Y aquí me gustaría como preguntarle al doctor Levy, porque obviamente tiene experiencia y ha visto cómo se hace en otros países.
¿qué es lo más importante para que se puedan cumplir estos tiempos? Porque no se trata solo del momento de la emergencia, sino incluso de los paramédicos, de la atención. Bueno, excelente resumen, licenciada. Sí, efectivamente, yo quiero empezar brevemente o quiero continuar diciendo una cosa. En los países desarrollados, la ambulancia que busca al paciente toma un electrocardiograma que se ve simultáneamente en el hospital, en la emergencia del hospital. Okay. Si ese paciente, ese electrocardiograma califica para hacer una angioplastia, el paciente ni siquiera pasa por emergencia, va directamente al laboratorio de hemodinamia y ahí mismo le empiezan a hacer su cateterismo y tomando las muestras. O sea que el tiempo que pasa desde que el paciente lo buscan o la ambulancia hasta que empieza el procedimiento son muy cortos, pero obviamente estoy hablando de algo que es utópico. Eso en Venezuela e inclusive en muchos países latinoamericanos, de Latinoamérica no es posible. Yo diría que lo ideal es que cuando llega el paciente y el paciente, independientemente de las horas que haya tenido con el dolor, inclusive hasta 12 horas, inclusive, pero que permanezca con dolor, el paciente califica para hacerse este estudio. Si tiene los fibrinolíticos, bueno, perfecto, es como para mantenerlo. Pero yo quiero aprovechar, y todo esto, aunque no forma parte de este programa, aquí lo importante es más que todo que esto no ocurra, que el paciente no llegue a tener un infarto. Este ejemplo que dieron de la señora que estaba hipertensa, etcétera, durante semanas, pues esos son factores de riesgo que van a producir el infarto. La señora no tiene inicialmente un infarto, es a posteriori, en uno de los siguientes días que lo hace. Entonces es muy importante prevenir, y yo quiero recalcar, como dice, ya la verdad está dicha, pero hay que repetirla, que primero, la obesidad es un factor muy importante. Casi la mitad de la población en nuestro país es obesa o de sobrepeso. Un alto porcentaje es hipertensa. Tienen una vida sedentaria. Hay una parte que uno no puede modificar, que es la genética. Sí. Eso ahí no podemos hacer nada. Pero el tabaquismo, el cigarrillo es muy importante. Bueno, ya regresando a lo nuestro, sí, efectivamente, lo ideal nosotros en esta institución, el paciente llega, va directamente al laboratorio de hemodinamia. Si quiero hacer un paréntesis, doctor, segundos. Sí, porque tenemos bueno, que está bien, adelante y luego lo comentamos, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, era el doctor Jimmy Levy, cardiólogo un trabajo clínico, solamente con el doctor, presidente de la Policlínica Metropolitana. Luisa Salomón, periodista de ProDaVinci. Lean el artículo Cuando cada minuto cuenta, está muy bueno y se entera usted de mucha información importante. Nos despedimos, amigos. Gracias por habernos acompañado en nombre de todo el equipo y de nuestros anunciantes. Van Plus, hacemos país. Laboratorio